Muy buenos días, mi nombre es Humberto Vélez, yo soy artista visual, soy cineasta, soy abogado y educador estoy muy contento de participar dentro del Foro Regional de Moda Artesanal e Inclusión con un tema que es un tema para mí de gran relevancia actual. El título de la ponencia que se me ha pedido es Artesanía y Moda Resiliente. A mí me sorprendió el título que se me ofreció desarrollar y me parece que toca temas interesantísimos, pero yo creo que es importante también un poco desmenuzarlo y quizá reorganizarlo para, en mi caso y el caso de comunicarlo, darle un mejor sentido acerca de esto de artesanía y moda resiliente. Tenemos varias palabras, varios conceptos aquí. Primero, artesanía, moda y la resiliencia. Muy bien. Entonces, la resiliencia, que, bueno, como sabemos, es un término que viene de la psicología y que se ha usado mucho, especialmente ahora durante el proceso de la pandemia, y que originalmente significa superar los problemas para volver entonces a continuar de una manera muchísimo mejor, con más energías y con más fuerza, ¿no? Y que se ha extendido sobre todo a todo el ámbito de las empresas, ¿no? Estamos hablando de la psicología a el ámbito ahora empresarial dentro de la pandemia, no solamente a nivel de Panamá, sino a nivel internacional. Muy bien, resiliencia. Ya hemos hablado sobre eso. Ahora, yo más bien propondría como título alternativo o como título opcional, moda, artesanía y un nuevo producto. Quizá con esta propuesta lo que quiero es ampliar estos conceptos, estos temas, e incorporar sobre todo a las personas y a las comunidades que los integran, que los ejecutan y cómo ellos se comunican a través de la industria, a través del trabajo. En este caso se habla mucho sobre las industrias creativas. Muy bien, que es otro, no solamente concepto, sino es una política del cual poco a poco hablaremos. No me toca hablar completamente sobre el tema porque es un tema bastante complejo, a veces controversial para algunos, pero que me parece que es pertinente totalmente a la inclusión entre artesanía y moda. Muy bien, empecemos entonces. ¿Cuál es la relación entre la artesanía y la moda? Yo creo que es importante, antes de continuar con esta pregunta, respondiendo a la pregunta, es buscar unos puntos de referencia en torno a estos conceptos o dimensiones de trabajo. Por ejemplo, ¿cuál puede ser la relación entre el diseñador de la casa de modas y el artesano? ¿Es una relación de igualdad? ¿Es una relación de diálogo? ¿Es una relación de necesidad profesional, de negocios? Pero ¿cómo se da? No solamente plantearla como una cosa romántica, ¿no? Sino realmente ver los parámetros en que esta relación entre el diseñador y su casa de modas y los artesanos pueden o no trabajar juntos, ¿no? Entonces, ese puede ser, digamos, un primer marco de referencia. El segundo, también decir que la artesanía definitivamente es todo lo que es completamente hecho a mano. Y luego vamos a seguir definiendo eso porque se antepone ante la producción industrial en que realmente se utilizan máquinas, pero no solamente eso, sino que se hacen productos a gran escala. La artesanía no puede lograr eso. La artesanía tiene que moverse por esa dimensión humana y física del artesano o del grupo de artesanos que lo trabajan a un nivel mucho más pequeño. Como vemos, son dos aspectos de producción y de relaciones humanas y de forma de trabajar y ver el mundo bastante distintas. Vamos a intentar ver cómo se pueden vincular o no. Hay que tomar en cuenta que cuando los artesanos
usualmente en el pasado se han incorporado a el mundo de la moda. Estamos hablando de la gran cantidad de artesanos. Existe el elemento, tristemente, de invisibilidad de los artesanos. Por supuesto que los diseñadores les encanta trabajar con los artesanos, reconocen ese valor agregado, reconocen la belleza tanto de la hechura como estética, pero muchos son invisibilizados. Y los que no son invisibilizados, pues existen maravillosamente, pero son unos pocos. Entonces, se habla de participación artesanal, pero ¿cuánto se menciona al artesano o artesana dentro de lo que se está presentando, ¿no? Esa invisibilización es un elemento, eso es una característica de la cual los artesanos están tratando de darla a conocer, de presentarla y decir, bueno, si se va a crear un diálogo entre artesanía y moda, tenemos que evitar esa invisibilización. Pero eso, para eso también, pues, obviamente se requiere un diálogo y reconocer otras estructuras de relación económicas y profesionales y de poder también en lo que es la forma de trabajar en conjunto artesanía con moda. También habría que pensar, y luego lo vamos a ver, cuáles son los artesanos tradicionales. ¿Qué es, qué es ser artesano tradicional? ¿Cuáles son los distintos tipos de artesanía? ¿No? Un poco para buscarle más matices y colores y formas de producción distintas a una idea de que hay un solo tipo de artesano también, ¿no? Se dice, y eso es bien interesante, entre la relación entre diseñadores y artesanos, que, o se puede decir mejor así, mejor plantearlo de esa manera, que un diseñador, un gran diseñador o diseñadora, puede hacer diseño, pero no puede hacer artesanía. Esa es una propuesta. Pero se dice que un artesano puede llegar a ser un diseñador. Esas son ideas que, que son de los ámbitos, de los roles de trabajo. Esto no es denigrar a ni uno ni otro, sino entender realmente qué es el trabajo artesanal, cuál es el trabajo de diseño, cómo se pueden relacionar uno con el otro y los conceptos y definiciones que para ampliar qué significan estos y cómo pueden llegar o no a establecerse. Entonces, bueno, estos son algunos pequeños puntos de referencia que yo quería hablar inicialmente sobre cuál es la relación entre artesanía y moda. Entonces, ¿puede lo artesanal convertirse en industrial? Pareciera que hay una contradicción. Ya he mencionado acerca de la cantidad de productos que surgen de lo artesanal y de lo industrial. Parece que hay una contradicción entre lo artesanal convertirse en industrial. Sin embargo, yo creo, tratando de buscar puntos comunes, volviendo a esta tesis acerca de que solo bajo la base de un sistema acordado de trabajo en que cada uno aporte elementos de su actividad, ya sea en diseño o en producción, es que se puede llegar a un concordato de trabajo junto entre uno y otro, con un reconocimiento mutuo y solamente a partir de ciertos elementos entre uno y otro, sabiendo que es imposible transformar artesanía en producción. Vamos a continuar un poco y aquí habría que hacer hago un pequeño espacio para presentar, digamos, lo que está ocurriendo también con el sombrero pintado, que es parte del patrimonio nuestro, cultural, real también, que ahora está siendo imitado y está siendo industrializado, ¿no? Aquí vemos una situación que hay que analizar, que hay que ver, que la artesanía o industria, ¿está protegido? ¿No está protegido? ¿Es patrimonio? ¿No es patrimonio? ¿Cuáles son las reglamentaciones en función de esto? ¿No? Y que, bueno, obviamente ya se ha visto también en relación anteriormente con la mola, pero esto es un elemento nuevo. Muy bien, mercado. Vamos a hablar un poco de mercado. La ley 11 de artesanía le daba a los artesanos la posibilidad tanto de producir como de vender y exportar. Ahora, con la nueva ley de cultura, lo que se hace es que los artesanos producen y venden para nivel interno, local, de nuestro país, que es un mercado bastante limitado, y entonces se le deja
a el Ministerio de Comercio e Industria la posibilidad del mercadeo internacional. Sin embargo, los artesanos no están de ninguna manera con la posibilidad de proyectar sus artesanías a nivel internacional. Más bien son personas, intermediarios o compradores que compran gran cantidad de artesanías y entonces la venden entonces internacionalmente. Entonces, no hay que pensar que los artesanos realmente van a vender a nivel internacional. Esto no va a ocurrir. ¿Qué pasa con el mercado? ¿Qué pasa cuando se le pide cómo incorporar a los artesanos dentro de una producción rica interna, ¿no? Tratando de buscar soluciones, tratando de encontrar formas de incorporar artesanía y moda? Ellos no pueden competir con otros artesanos internacionales como son de otros países, perdón, como los de México y de Colombia, donde la población es gigante, mucho más, donde hay otro tipo de tradiciones, otro tipo de reglamentaciones, otro tipo de formas de comercialización de sus artesanías. Entonces, claro, los precios que se ofrecen aquí cuando se les quiere pedir trabajo, ¿no? Que produzcan en artesanía, primero las cantidades que se les piden, muy difícil por lo que ya hemos escuchado, pero también que bajen muchísimo los precios, porque no pueden competir por un trabajo similar a nivel internacional. Entonces, ¿qué hacemos con esto? No solamente es decir, incorporar artesanía con industria, hay que darle apoyo, entonces, para que se pueda competir en términos de igualdad. Muy bien. En ese sentido, la moda se manifiesta, por ejemplo, ahora estamos en Fashion Week, una magnífica actividad comercial de presentación de artistas, del diseño, de la moda, de casas nacionales e internacionales, pero los artesanos también trabajan básicamente, buscan su dinero a través de ferias. Es donde la mayor parte del dinero que ellos ganan en el año es en esos espacios donde se encuentran. Pero entonces, ¿qué hacemos? Resiliencia, que es la capacidad de poder sobrevivir frente a situaciones difíciles ahora todavía con una mejor capacidad. Aquí el asunto es el siguiente. Se están creando restricciones para que ellos puedan vender sus productos. Por ejemplo, la ciudad del saber está pidiéndole a algunos artesanos un carnet de salud que antes no se le pedía, cuando en el pasado se le pedía a cierto tipo de producción, como por ejemplo artesanal de jabones. Claro que estamos en la pandemia, pero estas regulaciones que pueden ser justas o injustas, que pueden ser de carácter privado, imponiéndose a lo nacional también. ¿Cómo se van a dirimir? Que dentro del marco de las regulaciones, de estas nuevas regulaciones, ¿cómo vamos a ayudar tanto a la moda como a la artesanía a poder seguir presentando y ganar dinero? ¿Y cómo se van a dirimir este tipo de contradicciones entre legislación anterior y posiblemente nuevas legislaciones y reglamentaciones privadas también? Entonces, eso me parece importante discutir, tomar en cuenta y buscar soluciones. Por supuesto, también habría que ver cómo incorporar entonces a todos los extranjeros que trabajan en el mercado, en la venta al por menor, porque legalmente puede ser solamente hecha por nacionales, pero cómo incorporamos o no, eso se tiene que reglamentar. Hay quejas por parte de los artesanos en torno a esto, hay necesidad por parte de los extranjeros, no nos estamos moviendo obviamente, dentro de un diálogo xenófobo, ni mucho menos, sino cómo buscar soluciones y no estar ciego frente a estas realidades y necesidades de todos estos grupos en torno a la artesanía y a la venta al por mayor. De nuevo, la regulación general y cómo ejecutarla, cómo respetarla, cómo cambiarla para favorecer al país en general, a todos los habitantes que vivimos aquí. Entonces, muy bien, ¿qué podemos entender nosotros en función de artesanía? Cuando hablamos de resiliencia, artesanía, vamos de nuevo al tema inicial. Artesanía, ¿qué significa? Significa a la hora de comprar, a la hora de proyectar identidad, que existe una conexión cultural, que hay una conexión emocional con un producto artesanal que se compra, con un producto determinado que se compra a una persona determinada en un contexto a partir de una cultura.
La moda, en cambio, hay un diseñador o diseñadora que es un artista que proyecta su posición personal. Claro que hay elementos culturales detrás, pero es personal. Y lo que se comercializa de otro modo, en que lo que se está vendiendo es estatus, proyección de actualidad, de poder o actitud simplemente, ¿no? O estética determinada, ¿no? Entonces, pueden unirse estas dos formas culturales y expresiones lingüísticas y artísticas distintas, ¿no? Bueno, han habido algunos intentos de fusión o propuestas simplemente, ¿no? En lo que se llama ahora diseño artesanal, que es un nombre, es solamente es un nombre que hay que ver cómo se puede también conocer, acercar o desmenuzar, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, las artesanías alteradas o intervenciones, las artesanías ya propiamente tradicionales, las artesanías contemporáneas que a partir de técnicas antiguas se manifiestan en productos nuevos adaptados a la vida y a la estética moderna. Y también tenemos la llamada el producto de innovaciones dentro del rubro de la artesanía. Entonces, todo esto pues toca en función de cuáles son las posibilidades de la artesanía y la moda y las posibilidades de los productos. Por supuesto que hay que respetar la producción de los artesanos y no solamente ponerle un lazo y decir que eso es artesanía, eso solamente es un cambio, una apropiación realmente, ¿no? Una cosa es la intervención, que es un trabajo manual que se hace a un objeto realizado y esa manualidad tiene ese valor, y otra cosa es esa apropiación que se hace de otros artesanos y se le pone un pequeño adornito, ¿no? Entonces, esos matices son importantes también en el término legal, en el término laboral. Entonces, ¿cómo podemos integrar moda y artesanía para el futuro, para todos? Yo lo que pienso es que tiene que haber un proceso profundo de colaboración a través de la investigación, tanto personal como de contexto, de estas comunidades como de los artesanos, con un proceso intenso de diálogo. La moda necesita de la artesanía y de su gente, de sus artesanos. Y desarrollar entonces dentro de una industria creativa, vamos a utilizar este término nuevo, desarrollar realmente un elemento comunitario que despliegue y comparta todas las riquezas de la creación, de la producción, ¿no? Entonces, crear este diálogo, crear este proceso toma mucho tiempo, como lo he visto que se hace en México y en Colombia. Pero solamente a través del mutuo respeto entre ambos es que se puede encontrar un verdadero diálogo y no una confusión o una imposición de posiciones entre un artista y el otro artista, entre un poder económico y otro tipo de poder económico, ¿no? ¿Es la inclusión un eslogan? Esa es una pregunta. No es solamente una palabrita, tiene que ser ejecutado. Si no se realiza a través de este verdadero proceso de comunicación y ejercicio de compartir el poder, la inclusión solamente es una palabra hueca. Es compartir el poder en lo que se refiere a la estructura económica, laboral y económica, ¿no? Entonces, artesanía y moda resiliente. Artesanía resiliente, moda resiliente. No, estamos hablando fundamentalmente de gentes, artesanos y diseñadores, y más que de negocios o de políticas económicas y culturales. Solamente así, hablando de gentes, de comunidades, de cultura y de persona, por supuesto que de desarrollo, y creando este diálogo mutuo entre ambas dimensiones de negocio, es que podemos llegar a hablar de resiliencia mutua. Y es la única manera en que todos podamos juntos salir adelante después de estas grandes dificultades emocionales, de salud, económicas en que nos encontramos. Muchísimas gracias por todo y ha sido un verdadero placer estar con ustedes brindándole algunas ideas sobre moda, artesanía y resiliencia y nuevas posibilidades de trabajo y de productos o de creación conjunta. Muchas gracias.